No, hombre, de ratito nomás se oyó el ¡Pah! trancazo, voló una manguera. Otro es el riesgo al que te sometes tú como técnico o al que sometes a tu cliente porque él es el que se va a quedar viviendo donde está ese equipo funcionando, él va a trabajar ahí. Pero el problema, amigos, no es el usuario final. El problema son ustedes los técnicos. Que ustedes los técnicos traen su bollita, traen su latita, Que ya es una que cantidad ya es una considerable. cantidad considerable. Y si tú le das, escuché que llévatelo y está más barato además. Sí, Ah, acabas canijo, vendiendo por precio, acabas vendiendo por precio, ¿no? o acabas Entonces, dando una mala solución. Bienvenidos a la segunda edición del podcast de Quimo Básicos. En esta ocasión vamos a hablar del discurso a la operación, cómo ejecutar la transición a los refrigerantes A2L. Presento, soy el licenciado Fabián Manzano, soy gerente de mercadotecnia en Quimo Básicos. Estamos con el licenciado Andrés Flores, él es gerente de ventas para fabricantes de equipo original. Eh, en los que no nos conocen, nosotros somos parte de Quimo Básicos. Quimo Básicos es una alianza estratégica entre el Grupo Sitza y Solstice Advanced Materials, antes parte de Honeywell, el único fabricante de gases refrigerantes en México y en América Latina. Este año estamos celebrando 65 años en México y 45 en Latinoamérica. Trabajamos el mercado de reposición, fabricantes de equipo original, con nuestras marcas emblemáticas Genetron, Solstice y Akion. Y estamos en los segmentos de refrigeración, aire acondicionado doméstico, aire acondicionado automotriz, espumas, propelentes y medicinal. Entrando al tema de la operación, del discurso de la operación, cómo ejecutar la transición de refrigerantes de la generación anterior a los refrigerantes A2L. Trabajar con A2L en el campo, la adopción de estos nuevos refrigerantes, ¿implica reinventar todo? bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación a esta segunda edición de este podcast. Y atendiendo a tu pregunta, Fabián, no hay que reinventar todo, pero sí hay que, como mencionamos en el primer podcast, tener conocimiento de lo que vamos a hacer, ¿sí? Hay que leer mucho, hay que conocer mucho. Y sí, sí hay muchas cosas importantes y claves que tenemos que realizar al momento de estar trabajando con estos refrigerantes. Estos refrigerantes, como mencionamos en el primer podcast de cera 2L, que son moderadamente inflamables, tenemos que buscar en las diferentes plataformas que nosotros tengamos acceso las características de ellos. O sea, ¿cómo los vamos para saber cómo reconocer cuando un refrigerante es A2L y cuando no lo es A2L? Y se llama las hojas de seguridad. Yo Ok. creo que las hojas de seguridad, de hecho, por normatividad, las tendríamos que tener en nuestras áreas de trabajo disponibles, porque es parte de nuestro trabajo, del conocimiento de nuestro trabajo. Esas hojas de seguridad, en uno de sus apartados viene la iconografía. ¿Cuáles son los iconos que debe de tener de acuerdo a las características del refrigerante? ¿Sí? El A2L tendrá que tener el icono de la llamita. Sí, el rombo El rojo rombo rojo con la llamita. con el símbolo de la llama. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una A2L, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que normatiza este tipo de sustancias también, que es la que lo revisa, no existe inflamable, no, Más o más o menos. menos inflamable, moderadamente inflamable. O sea, o es o no es. Ahí no hay términos medios. Esta clasificación es únicamente una clasificación para los refrigerantes. O sea, no la tiene ninguna otra sustancia. ¿Sí? Entonces se le pone el rombito y en automático adquiere las características y los cuidados de una sustancia inflamable, aunque sea A2L.
para, para el cuidado de tu trabajo, para el cuidado de la persona. Entonces, eso es un cambio cultural que no se tenía hace algunos años. ¿Sí? Entonces, esa hoja de seguridad, que como les repito, deberá de estar en nuestra área de trabajo, disponible, aunque sea en el celular, pero Que puedas que puedas accesar accesar rápido a eso y está en nuestra página de Quimobásicos, www.quimobásicos.com.mx. Ahí en la parte de descargables, ahí para pueden consultar. encontrar, pueden consultar la hoja de seguridad de de todos nuestros productos, ¿no? Y eso es una de las herramientas digamos, digitales o Que están a tu que alcance están a tu alcance para que tú sepas Es correcto. eh, identificar características de los refrigerantes. Exacto. Que en este caso hablamos del nivel de inflamabilidad, pero como hablábamos en la ocasión anterior, hay otros como la composición Exacto. o la La presión, presión está en las tablas de presión-temperatura que también están disponibles eh, dentro de nuestro en las portal. fichas técnicas, En las fichas técnicas también también en los están. descargables de la página de Quimo Básicos. Los descargables de la página de Quimo Básicos, ahí pueden encontrar toda la información. Muy bien. Una vez conociendo estas características, eh, como recomendación general y sin ahondar mucho, eh, ¿cuáles son los cambios principales en los que uno debería fijarse cuando trabaja con refrigerantes A2L? Pues los cambios más importantes básicamente son el cuidar que no exista una llama directa, cuidar que estemos utilizando las herramientas adecuadas como son antichispa. Me van a decir, no, yo uso y no pasa nada. Es probable que no te pase Sí, nada, pero estás jugando a veces ahora sí que literal, puedes estar jugando con fuego. Más vale más vale exagerar en la seguridad que después estarse lamentando de algo. Y desafortunadamente, en una de las premisas de los primeros auxilios, que dice que te preguntan que qué es lo mejor para las quemadas o para las quemaduras. Y la respuesta es no quemarte. Porque una vez que te quemaste, ya la piel no, no es lo ya mismo. no es lo mismo. O sea, ya la perdiste, ¿no? Viene piel nueva. Obviamente depende mucho del nivel de quemadura que sea, ¿verdad? Pero una quemadura fuerte ya complica. Entonces, esa es parte de lo de los cambios, ¿no? Que tenemos que estar conscientes. Y otra también que también nos puede generar una situación desagradable, pues es el tenerlos siempre ventilados, en lugares ventilados, ¿no? Sí, O sea, no, eventualmente pudiera ocurrir que lo dejaste mal cerrado, la lata, el sí, cilindro, X o Y, o cualquier cosa, hay que o procurar procurar trabajar. trabajar o mantenerlos en un lugar fresco y ventilado. Y también a la hora de su transporte, a la hora de transportarlos, como cualquiera, o sea, mantenerlos alejados de los rayos directos del sol durante Sí, para que en no, áreas prolongadas, ¿no? para estar a altas temperaturas y eso. Por el tema de las altas temperaturas. Entonces, si pudiéramos hacer una recopilación de estas buenas prácticas, serían tenerlo en un lugar ventilado, trabajar en un lugar ventilado, no exponerlo a la luz solar directa y procurar evitar chispas o fuegos Ajá, es en correcto, la acción, es correcto. además de usar las herramientas adecuadas que sean antichispa o Que anti. es el antichispa. Ok. Eh, Muy bien, esto contribuye a la seguridad. Y a la hora del tema de la soldadura también existen también, sobre todo para los A3, ¿verdad? Que nosotros también dentro de nuestro catálogo de productos, pues tenemos el R600A y el 290, el R290, que esos son Propano, A3, entiendo. ajá. Propano E isobutano. isobutano, que es 600A, no R600, R600A. Tiene que llevar la A en minúscula. Eh, este, Ahí también es muy importante también tomar en consideración el tema
de cuando estás soldando. Existen técnicas de soldadura No, claro. que no llevan fuego, ¿no? Y que están disponibles para poder ser utilizadas. Ok, entonces el principal paso inicial es conocer bien las características de la sustancia con la que estás trabajando o del producto, y entonces aplicar buenas prácticas, tener herramientas adecuadas y cuidar tu seguridad, la de tus clientes. Y esto implica pues un trabajo un poquito más eh, profesional. Eh, alejándonos un poco de las buenas prácticas, ¿cuáles dirías tú que son las malas prácticas que te ha tocado, eh, si no presenciar, estar enterado que suceden en campo? Híjole, varias, ¿no? O sea, me ha tocado ver gente Fumando, fumando, o sea, que es lo más normal, operando y operando 290. O sea, trabajando con 290. Este, afortunadamente no pasó nada. Este, pero sí es una cultura complicada. complicada, ¿no? O sea, entender esa parte y cambiar nuestros hábitos. El, 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 el entender que puede pasar algo. Sí, que nunca te ha pasado Que nunca te porque ha pasado y que, mira, a mí no me pasó nada. Recuerdo mucho hace muchísimos años, quizá nuestros amigos que tengan más tiempo en este medio, había un refrigerante cuando la transición del R12, ya te imaginarás hace de mucho. cuántos años estoy hablando. Muchos años me tocaba a mí ir a dar algunas charlas en esta ocasión particular fue en la ciudad de Reynosa y estábamos dando una charla, y estaba yo compartiendo la información y les decía, por ejemplo, que existía un refrigerante que era el 401A que sustituía al 12 en algunas aplicaciones, ¿sí? Y eventualmente la gente lo ponía en los automóviles. ¿Por qué? Porque ya estaba el paso al 134A, pero el 134A utilizaba otro aceite que era más caro en ese momento, bueno, que para adquirirlo complicaba y entonces no querían hacer el cambio, entonces buscaban un refrigerante que era de quita ese y pon el otro y ya. Pero obviamente ese refrigerante tenía un poquito más de presión por el lado de alta, porque contenía dentro de su composición R22. Y entonces yo estaba diciendo eso y no sé qué, y me dice, no, yo traigo, mi camioneta trae 401A desde hace mm, tiempo, lo puse hace como 15 días y no ha pasado nada. Y me acuerdo muy bien que estaba haciendo un calor como de 40 y tantos grados centígrados y eran como las 5 de la tarde. Y el chavo dice, no, no, le digo, no, bueno, está bien, ¿verdad? Pues como les decía en el podcast, a los que tuvieron la oportunidad de verlos, de escucharnos y de vernos en el podcast anterior, les decía que cada quien habla como va en la feria, como le va en la feria, ¿verdad? Sí. Entonces la persona esta me decía que sí, que dije, bueno, pues está bien, te tocó, qué bueno, ¿sí? Pues resulta ser que dijo que le iba a prender para que mostrarme que el carro, que Que la camioneta, estabas que equivocado. estaba yo equivocado y que la camioneta enfriaba. Dije, pues adelante. No, lo prende y se viene acá y lo deja prendido. Ahí, no, hombre, de ratito nomás se oyó el ¡Pah! trancazo, voló una manguera. O sea, agarró mucha presión el refrigerante y rompió una manguera porque son equipos que ya tienen tiempo de operación, que no son nuevos, ¿sí? Y puede ocurrir ese tipo de situaciones, ¿no? Ese es para el caso de cuando tratas de hacer un cambio con un compuesto, con una sustancia que tiene más presión que la otra, te genera ese tipo de Situaciones. situaciones. Pero ¿qué tal si estás trabajando en ese rato ahí? Sí, te Te da un arriesgas. golpe, te estás arriesgas a que te dé un golpe, ¿verdad? También, también pasado el tiempo, yo lo quiero trasladar a cómo se han ido modificando las situaciones. Va a haber seguramente va a haber ¿cómo se llama? La cosquillita de decir, este equipo usa 410, bueno, le voy a poner 32 y funciona. Sí, total, es uno de los componentes. Total, es uno de los componentes. Para nuestros amigos, el 410 pues trae el 50% de su composición es 32, ¿no? El otro 50% 125. Entonces, dice, bueno, pues da lo mismo, ¿no?
trae lo mismo. Pues sí, nada más que el 410A es una A1 y el 32 es una A2L. El equipo está preparado un equipo de A2L está preparado para trabajar con un refrigerante A2L. Un equipo de A1 no está preparado para trabajar porque sus componentes electrónicos no son, No son no son antichispa, no antichispa, no son... son los mismos. Sí, Se parecen y si lo veo por fuera, a lo mejor hasta son iguales, pero por dentro no son iguales. Y entonces, que no pasa nada, pues es probable que no pase nada, ¿verdad? pero ¿y si sí Pero y pasa? si sí pasa, y si te toca a ti ese 1% Sí, que está, una cosa es el error técnico de ignoré las señales o no fui consciente de las señales. Otro es el riesgo el que te sometes tú como técnico o al que sometes a tu cliente porque él es el que se va a quedar viviendo donde está ese equipo funcionando, él va a trabajar ahí. Pero también, desde otro punto de vista, si llega a pasar eso y tu cliente lo nota, tu negocio se va a ver afectado. claro, En la de buenas no pasa nada a nadie, pero el equipo falla. Pero hay lo que decías del automóvil, de explota la manguera y ay, qué mal estuvo eso. Y nadie sale afectado. exacto. Pero tu reputación como técnico, como profesional, se puede llegar a ver afectada y tu negocio, que también es algo que no queremos, es algo no Claro, deseable. no, no es deseable. Sí, y mira, yo creo que el técnico es a veces el más afectado por muchas razones. Por el tema de económico, pero también por el tema físico. O sea, él puede tener dice, es que voy a usar un A2L porque hubo un tiempo en que se satanizó los A2L. Sí. Un periodo de tiempo donde los A2L Sí, era algo que nadie los quería usar, decía, porque nadie lo entendía. sí, porque ves el rombo rojo y Y crees que va a tener un crees problema. que va a explotar, crees que es gasolina o algo así. Exacto. Sin embargo, como les compartía también en el podcast anterior, que el A2L se mide en función de ciertas características, también a la hora de que se expele o que se fuga hacia adentro de una habitación, dices tú, es inflamable, también tiene ciertas características de que tiene que ver una cierta cantidad de oxígeno, una concentración de oxígeno, además de la De- energía necesaria para que pueda prender. Entonces se hacen los cálculos considerando eso. sí, por eso también los volúmenes no son tan grandes, ¿no? Correcto. Por eso no puedes usar, por ejemplo, un A3, tienes que usar volúmenes pequeños para que a la hora de que se mezcle con el oxígeno no haya Sí, esa en una situación. situación no deseable de una Exacto, fuga, no exacto. pase gran cosa. No pase gran cosa. Pero el problema, amigos, no es el usuario final. El problema son ustedes los técnicos. Que ustedes los técnicos traen su bollita, traen su latita, Que ya es una que cantidad ya es una considerable. cantidad considerable, o traen dos o tres juntas, y entonces ahí es donde yo tengo que conocer cómo los voy a manipular. Porque ya entonces sí me puedo enfrentar a un problema complejo. A veces un simple accidente de tránsito, Fabián. O sea, un Sí, simple accidente un de choque, tránsito, un choque. O un sea, alcance. vienes tú con tu camioneta y le pegas y traes la boya suelta y sale la boya volando. Acuérdense que los gases a presión, hasta con los golpes, Pueden sufrir. pueden sufrir algún problema. O sea, se puede romper el cilindro, la boya. Como le llaman en sus lugares, La ¿verdad? bombona La es. bombona, le dicen la ballena, le dicen de muchas maneras. Sí, Y aprovecho en eso para mandar un saludo a todos nuestros amigos de la República Mexicana, pero también de Centroamérica y de Sudamérica que si nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos, pues un saludo para todos, a toda la gente bonita de todas esas zonas muy de bien, muy nuestro bien. país y del Entonces, mundo. estos errores comunes se pueden traducir en riesgos reales y afectar nuestros negocios y tenemos que ser muy, muy precavidos. La exposición al sol, a las temperaturas, en ciudades muy calurosas, Mérida, Mexicali o lugares donde Hermosillo. Hermosillo, hay que tener cuidado y hay que saber entender las características de los productos con los que estamos trabajando para poder manejarlas de la mejor manera. Eh, ok, entonces
ya terminamos con analizar cómo es que funcionan los AOCL, las prácticas y algunos errores que son observables. Hablemos más de soluciones. En el caso de soluciones de limpieza y de mantenimiento, tú como técnico en la limpieza de los sistemas HVAC, eh, ¿qué soluciones eh, tenemos ahora con estas nuevas tecnologías? Porque no nos queremos enfocar solamente en refrigerantes. Entendemos que hay otras soluciones diferentes. ¿Qué nos pudieras platicar de estas soluciones? Mira, es una muy buena pregunta porque ha sido una gran preocupación por parte de algunos técnicos que requieren limpiar los equipos de manera interna, ¿no? Estamos hablando de una limpieza interna. Eh, y tendríamos hace algunos años algunas sustancias muy buenas, fue en su momento el R11, que fue por muchos años el campeón de las limpiezas, para después pasar por el 141B, ¿sí? ¿Por qué se utilizaban esos? Bueno, principalmente por su solvencia. Tienen dentro de las solvencias hay una variable, así como todo se mide, todo tiene un patrón, tenían un buen cabutanol, así se llama el factor que mide la solvencia. Sin embargo, hubo un periodo de tiempo donde pues, eventualmente se sufrió por tener un buen producto de limpieza, ¿no? Apareció el 245FA, que nosotros le llamábamos Innovate, no, no, Quimosol, sí, el quimosol como solvente, pero era el Genetón limpieza, aquí on- no, el Aquion limpieza, perdón. No me acuerdo de ese, pero creo que es el Aquion limpieza. Es el que usamos ahorita, ¿no? sí, Es el Aquion limpieza, sí. y el EcoFlush. Bueno, es el Aquion limpieza, ese producto. Sin embargo, como era un producto, que es un producto que tiene hidrofluorocarbono, que también tiene su periodo de salida, ahorita se está manejando el EcoFlush. El EcoFlush es un HFO. Esos son productos de nosotros, o sea, de que Quimobásicos tiene a disposición de los técnicos para poder ser utilizado en la limpieza. Son productos muy buenos que por tener un muy bajo potencial de calentamiento global no tienen problema o no han tenido problema para poder ser utilizados como un buen sustituto El del ciento cuarenta y 141B. uno Sí, que en mi experiencia me ha tocado estar presente en pruebas con técnicos y uno de los comentarios es que limpia muy bien. Entonces el nivel de solvencia es alto. Y su punto de ebullición es relativamente bajo, entonces no tiene problemas a la hora de poder sacarlo del sistema o de que sale con la presión. No tiene presión alta, pero pues lo Sí. ayudamos con un poco de nitrógeno, ¿no? Para poderlo remover. ¿Qué tan subestimado sientes tú que está el proceso de limpieza en los sistemas? ¿Crees que sí se le da la relevancia o a veces sí, a veces no? Yo creo que ahí es el feeling del técnico. O sea, si el técnico siente que el equipo necesita limpieza, o sea, que se quemó Ajá, que la quemadura que provocó el que se provocó en el sistema es muy grande, el sí. técnico lo va a limpiar. ¿Qué tan crítico o qué Exacto. tan secundario considera la Ajá. problemática? Y yo creo que es más empírico eso, esa parte, ¿no? Ok. Es como él va sintiendo el equipo. Por eso es bien importante que sea un técnico el que maneje un equipo. Por eso es bien importante que el técnico sea muy bueno para poder conservar al cliente. Sí, sí, Porque eso sí. le va a ayudar también al equipo, que solamente le mete mano a una persona y no le meten mano muchos. Sí, también con la cadena de custodia de un producto, de un equipo cuando
muchas personas le metieron mano, se complica. Se complica porque luego nos ha pasado. Yo creo que, no sé si habrás escuchado alguna vez tú, Fabián, de que, ¿y qué refrigerante trae ahora? Sí, Porque porque el propietario o el dueño del equipo dice, pues me dijeron que le habían cambiado el refrigerante, pero ¿por cuál? Pues quién no sé, sabe. porque no tenemos la costumbre de llevar Sí, una bitácora de los equipos, ¿no? De las reparaciones. sí, esta práctica del deber ser teórico de que debiéramos vender productos, no se trata de vender productos, se No, trata de vender una solución es correcto. integral y de preferencia que siempre seas tú el profesional que va a dar ese mantenimiento o ese servicio a los clientes. Sí, y ahí entramos en otro tema que nos pega indirectamente, Fabián. O sea, uno es el técnico que está, pero otro es el que te está vendiendo, el que le vende los productos al técnico. O sea, no olvidemos que ellos también tienen que estar capacitados. Ellos también tienen que saber qué están vendiendo, Sí, ¿cuál ¿sí? es la diferencia entre lo de antes, lo Es de como ahora si y tú lo... vas a una panadería y le preguntas al dependiente, oye, ¿cómo se llama ese pan? Y no sabe cómo se llama el pan. Pues entonces, ¿qué vendes? Sí, la pregunta es, ¿cuál es la masa? ¿Es integral o es normal? Exacto. Y si no te sabe decir, pues ¿qué vendes? Entonces, el técnico para todos nuestros amigos que están en el área de ventas, de ventas Demostrador. demostrador, es importante también que se capaciten, para que le puedan compartir a sus clientes y que sea una venta, como dice Fabián, una venta técnica, no una venta nada más de intercambio de dinero, intercambio comercial. Tenemos que empezar a vender soluciones. Eso nos da mucho más valor. Créanme que si ustedes le pueden compartir una solución también a su cliente que le están vendiendo el producto, va a volver. Si no saben de qué están hablando, Y es muy y complicado. es más complicado, y si va a otro lugar que sí sabe, o sea, van a perder a ese cliente. O sea, es una práctica que a veces no la tenemos tan sensibilizada. O sea, a lo mejor si vendes un producto, por ejemplo, agua, pues el agua, pues es ¿Qué agua, tanto valor ¿no? le ¿Qué puedes tanto valor le agregar? puedes agregar al agua, verdad? Pero este es algo Muy muy especializado. especializado. Antes, pues es 11 era 12 era 22 eran tres refrigerantes. Pues qué tanto valor. Pero ahora ¿y qué le pongo? Oye, no tengo este, ¿y qué le puedo poner? Que No, pues, funciona. ¿qué funciona? Y si tú le das, escuché que pues llévatelo y está más barato además. Sí, Ah, acabas canijo, vendiendo por precio acabas vendiendo por precio, ¿no? o acabas Entonces, dando una mala solución. exacto. Entonces, ¿qué tanto o qué tanto está el respaldo de lo que estás vendiendo? Del producto que estás vendiendo, ¿qué tan respaldado esté? Lo tienes que saber como vendedor, Sí, ¿verdad? cuando trabajas con una organización, no refiriéndonos a No, no, quimobásicos, no, 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 cuando no, de trabajas acuerdo. con un fabricante de equipo, qué tanto puedes reclamar una Por garantía, qué ejemplo, tanta asesoría te pueden ofrecer, qué tan disponibles están los manuales, exacto, a eso me esa refiero. confianza que puedes tener en una organización que respalda no solamente en productos físicos, sino en todo eh, valor agregado que viene siendo información, capacitación, manuales, para que tú puedas hacer un mejor trabajo desde el punto de ventas o desde el punto de instalación o mantenimiento. Exacto. Este, eh, una recomendación muy importante es acérquense a los fabricantes. La gran mayoría de los fabricantes que conocemos tienen capacitaciones, tienen manuales, tienen instalación, por lo menos los bien instalados. Obviamente siempre va a haber algún oportunista que diga, bueno, yo voy a vender esto y no tengo el manual, pero ahí va. O no ofrezco garantías. La gran mayoría de los fabricantes serios, establecidos, tienen refacciones, tienen garantías, pueden ofrecerte algún tipo de capacitación. Acérquense a los fabricantes. En el caso de Equimo Básicos, se acercan a nosotros. En el caso de muchos fabricantes de equipo original, Claro. sabemos que van por toda la República dando capacitaciones, aprovechenlas. Especialmente ahora que está la evolución de todos estos productos.
Eh, ya un poco para acercarnos a la recta final, ¿cómo ves el futuro inmediato del mundo de la refrigeración y el aire acondicionado, Andrés? ¿Cuáles son las tendencias o las nuevas tecnologías que observas que están a la vuelta de la esquina? Ya estamos a la vuelta de la esquina, amigos. Si no es que ya le dimos la vuelta a los refrigerantes de bajo GWP. O sea, no hay vuelta atrás. Las tendencias se están manejando bajo esa premisa. Habrá algunos segmentos muy particulares que no podrán utilizar tan fácilmente un A2L y tendrán que esperar un poco a seguir utilizando los A1. Sin embargo, el hecho de que existan esos controles, de que existan esos protocolos, de que existan esas regulaciones a través del protocolo de Montreal, a través de la enmienda de Kigali, que no hemos hablado mucho de eso porque no es el foro ahorita, o sea, Podemos retomarlo retomarlo en en futuras. en futuras para ver cómo se va moviendo y ver los plazos y ver cuáles sustancias se tendrán un poco más de vida que otras. Quizá podemos también después retomar cuáles segmentos van más adelantados que otros, porque no se van moviendo igual. O sea, no hay una regla de decir, todos nos vamos a ir moviendo hacia este Sí, tipo todos de. en el 2030 ya van a estar ahí. Sí, no. Y sabemos que, por ejemplo, la industria automotriz es muy Ah, agresiva en sí, eso. hace rato que... Hace rato que se fue. La industria del residencial y de comercial también se está moviendo muy rápido hacia esa, o ya se movió Sí. casi todo. Pero por otro lado, seguramente llegarán a nuestros países productos que todavía Todavía te- no sabemos te para qué traiga- tra- son, cómo o, son. o traigan productos con hidrofluorocarbonos. Probablemente sí. Porque la regulación te lo permite, o sea, el tiempo te lo permite, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el tema, donde entra la disyuntiva de o lo hago por ambiental, o lo hago por económico, o lo hago por desempeño, o lo hago por seguridad, o lo hago por regulación. Ahí es donde entra en juego esa parte, porque van a seguir entrando. O sea, a pesar de que ya estamos En medio de la en medio de transición. la transición o muy avanzada la transición, seguirán llegando. Digo, eso recuerdo cuando yo empecé hace muchos años, 97, en el área comercial. Yo venía de la planta. Este, yo estaba en el área de control de calidad y en el área de investigación. Y paso a comercial y me mandan a compartirles a la gente que el 12 se iba a ir. Y me la pasé como 3 o 4 años más a lo mejor diciendo que el 12 se iba a ir y no se iba el canijo. Sí. Por razones económicas, por razones de eficiencia, por razones muchas, múltiples razones. A mí me ha pasado con... tengo 11 años en Quimo Básicos y desde el año que llegué había competidores que gritaban a los cuatro vientos, ya se acabó el 22. Y es fecha que Todavía sigue existe estando 22, comercializable. es correcto. Eventualmente el tiempo alcanzó a los alarmistas, pero es parte de esta misma evolución. Va a haber cosas que van a ir más rápido, va a haber cosas que... Entonces, habrá refrigerantes, amigos, los refrigerantes son sustancias químicas. Eventualmente se usarán para otra cosa. ¿Sí? No todas, obviamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. En el caso, ya que tocaste el tema del 22, ¿sí? Dicen, es que ya no va a haber 22, es que el 22 solo se conoce en el área de la refrigeración y el aire acondicionado. Como sustancia química es el difluoroclorometano y ese tiene otros usos. O sea, no solamente se utiliza para refrigeración. Tú mencionabas en la presentación de Quimobásicos que está el segmento medicinal. Sí, Bueno, el clorodifluorometano se utiliza como materia prima para hacer un medicamento, ¿sí? anestésicos. Un anestésico. Pero también se utiliza para la industria del fluoropolímero. Y entonces entramos con una clasificación que El se llama, abanico este. con una clasificación que se llama no invasivo.
No emisivo. Perdón, no emisivo, perdón, no emisivo. Y emisivo. El que está controlado es el emisivo, pero el no emisivo no está controlado. Entonces dices, oye, es que quimobásicos ya no produce 22. No, pero produzco clorodifluorometano, Que es la misma que es sustancia. la misma sustancia, pero acá le llamo así. Y en la industria farmacéutica y en la industria del fluoropolímero se llama Con el nombre químico. con el nombre químico, ¿sí? Pero si tú vas en la hoja de seguridad, es la misma. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una sustancia es igual a otra? Si tiene la misma hoja de seguridad. Ok, Si no, no. Son dos cosas diferentes entonces. ok, muy bien. Eh, bueno, pues con eso concluimos la segunda sesión. Esta fue un poquito más breve que la anterior. La anterior se nos alargó, pero eh, Es que era la primera era la vez. primera vez. Pudimos haber durado 2 horas. Pero agradecemos mucho que nos hayan visto, agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, Andrés. Gracias por invitarme. Intentaremos seguir generando este tipo de contenido. Espero que les parezca interesante. Dejen sus Pónganos comentarios. ahí si les parece interesante y si les gustaría que sigamos compartiendo y emitiendo este tipo de recomendaciones. Por nosotros encantado. Pero sí necesitamos Sí, que nos digan, que nos esto me digan, gustó, esto esto me no me gustó, esto gustó. no. Ajá. Hablen de esto otro. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero Hasta luego.